Estimadas y estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a esta clase de inyectividad, epiyectividad, biyectividad y función inversa. Les habla la profesora Adriette Aliaga en representación del equipo docente del curso de Introducción al Cálculo. Los indicadores de desempeño del día de hoy serán: determinar la inyectividad, epiyectividad y biyectividad de funciones, determina la función inversa de una función biyectiva y relaciona la inyectividad con la monotonía. Por lo tanto, vamos a comenzar con una clasificación, ¿sí? Y un concepto que se utiliza en matemáticas y sirve para definir funciones bajo algunas condiciones especiales son justamente las llamadas funciones inversas. Pero para que una función posea una inversa, necesita ser biyectiva. Estas funciones aparecen también en aplicaciones, por ejemplo, cuando se trabajen con gráficos, en las que aparecen involucradas las funciones exponenciales logarítmicas, ahí vamos a tener un caso de funciones inversas. Por lo tanto, antes de pasar a la definición de función inversa, vamos a ver estas definiciones de inyectividad, sobreyectividad o epiyectividad también se llama, y biyectividad finalmente. Vamos con nuestra definición. Sea f de x una función definida de x en y, ¿sí? Donde x es el conjunto de partida y el conjunto de llegada, x es el dominio de la función y el y es el codominio, que no necesariamente va a ser el recorrido. Ya el conjunto de llegada puede ser un poco más grande que el recorrido, tener elementos que no utilicemos para imágenes de funciones. Por lo tanto, diremos que una función f es inyectiva o 1 a 1 si asociamos o si se asocia elementos distintos del dominio para cada elemento distinto del codominio. Esto quiere decir que para cada x que sean distintos, si tenemos un x1 y un x2 en el conjunto de partida de nuestro dominio, y ellos son distintos, ¿cierto? Sus imágenes deben ser distintas. De lo contrario, no sería una función inyectiva. Esa es la implicancia importante. Aquí tenemos nuestra definición de inyectividad. Por lo tanto, con esta definición nosotros podemos verificar si una función es inyectiva o no lo es. Lo segundo es que si el recorrido de la función es todo el conjunto y, ya si el codominio es igual al recorrido, diremos que tal función es epiyectiva o sobreyectiva. Cualquiera de las dos palabras son equivalentes. Es decir, que para todo i perteneciente al conjunto de llegada, existe un x en el dominio tal que el i es igual a una f de x. ¿Ya? Cada elemento que tengamos nosotros en el dominio debe tener su imagen en el recorrido y el recorrido debe ser igual al codominio. Vamos a ocupar todos los elementos que estén en nuestro conjunto de llegada. Y en ese caso va a ser una función sobreyectiva. Y si una función es inyectiva y a la vez es sobreyectiva, entonces le llamamos biyectiva. Y estas funciones son las que tienen una inversa. Debe ser biyectiva para que posea inversa. De lo contrario, no vamos a poder encontrar su inversa porque no la va a tener. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño diagrama representativo. Una función general lo que debe tener es que cada elemento que está en el conjunto de partida, cada uno de ellos, debe tener su imagen en el conjunto de llegada, pero no necesariamente voy a ocupar todos los elementos del conjunto B en este caso. ¿Sí? ¿Me pueden sobrar? Por supuesto, no hay ningún problema, pero acá no nos pueden quedar elementos sin imagen. Todos deben estar ocupados y tener su imagen. No importa que dos elementos distintos vayan a una misma imagen, pero lo que sí debe pasar es que cada elemento del conjunto de partida tenga una imagen en el conjunto de llegada. Y aquí es donde gráficamente podemos tener funciones. Por ejemplo, esta es inyectiva, la segunda gráfica. Vamos aquí a poner nuestro puntero. La segunda gráfica nos muestra que es inyectiva. ¿Por qué sería inyectiva? Porque cada uno de los elementos del conjunto de partida de nuestro dominio tiene un único elemento asociado en el conjunto B. No hay ningún elemento que se repita. Por lo tanto, es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva porque hay un elemento que no estamos utilizando. Por lo tanto, el codominio no es igual al conjunto, no es igual al recorrido. ¿Sí?
Y eso quiere decir que no es sobreyectiva, pero sí es inyectiva porque es 1 a 1. ¿Ya? Para cada valor en A tenemos un único valor en B. Nuestro tercer diagrama nos muestra en el conjunto A que estamos, por supuesto, ocupando todos los elementos, si no, no sería función, pero no nos sobra ningún elemento en B. Entonces, en ese caso tenemos una función sobreyectiva o epiyectiva, pero en este caso no es inyectiva. Fíjense que están todos los elementos utilizados, pero hay uno que se repite. Entonces, para dos valores en A, tienen un valor en común en B, una imagen igual. Y eso pasa con funciones y no hay ningún problema, por ejemplo, la función cuadrática. ¿Sí? La función cuadrática, si tomamos dos elementos distintos en el conjunto de partida, en el dominio, vamos a tener a veces una misma imagen. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1. Entonces, yo tomo dos elementos distintos en X o en el conjunto de partida y tienen una misma imagen. Luego, tenemos un ejemplo de una función biyectiva, o sea, es inyectiva y además es sobreyectiva, cumple con ambos, porque estoy ocupando todos los elementos, ¿cierto?, en el conjunto de partida y tienen una única imagen, ¿sí? Sí o sí tengo que ocupar todos los elementos, si no, no es función, pero deben tener una única imagen, tienen que ser 1 a 1 para que sea una función inyectiva y además ocupar todos los elementos del codominio para que sea sobreyectiva. Y ahí el codominio es igual al recorrido de la función. Así que ahí tenemos ejemplos de las funciones inyectiva, sobreyectiva y una función biyectiva también. Bueno, algunas observaciones al respecto es que de la definición se puede concluir alternativamente que si f es inyectiva, entonces podemos definir que si f de x1 es igual a f de x2, eso implica que sus preimágenes, el x1 debe ser igual a x2, para todo x1 y x2 en el dominio de la función. Así que uno pudiera tomar la definición inicial con x1 distinto de x2 y que eso implique que las imágenes sean distintas, o podemos tomar también esta observación o esta definición alternativa. Por otro lado, una función f definida por el dominio de f al recorrido de f, esto es una función sobreyectiva o epiyectiva, porque el recorrido va a ser igual al codominio de la función. Por lo tanto, ahí ocupamos todos los elementos de nuestro codominio. Y desde la gráfica de una función se puede determinar si esta es o no inyectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Trazando rectas que sean paralelas al eje X, y en ese caso la función nos debe cortar en más de un punto a esa recta, porque si lo corta en más de un punto no va a ser inyectiva. También tenemos que de la definición de inyectividad se deduce que f es monótona creciente o decreciente si es inyectiva, ¿sí? Y f, definida de un i, un subconjunto de los reales a los reales, es inyectiva, no necesariamente va a implicar que la función sea creciente o decreciente, ¿ya? Esto no es un sí, solo sí, no se cumple para ambos lados. ¿Sí? Por lo tanto, la inyectividad nos puede decir si la monotonía es creciente o decreciente, pero si es creciente o decreciente la función, no podemos asegurar que sea inyectiva. Vamos a un primer ejemplo ilustrativo y nos dicen sea f de los reales positivos menos el 0, ¿sí? O sea, perdón, unido al 0, a los reales positivos unido al 0 también, ¿sí? Definida como una función raíz de x. Y nos piden analizar si esta función es biyectiva, o sea, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por lo tanto, f es una función sobreyectiva, puesto que el recorrido de la función es igual al codominio que nos definen acá. Cuando son iguales, entonces es sobreyectiva. Si acá solo hubiésemos puesto los reales, hubiésemos tenido que restringir nuestro recorrido. Por lo tanto, no sería una función sobreyectiva porque nuestro codominio no sería igual al recorrido. Pero aquí ya está restringida la función que nos presentan, por lo tanto, sí, es sobreyectiva. Y nos dicen, f es inyectiva puesto que si nosotros tomamos dos elementos, x1 y x2, en los reales unido al 0,
con x1 y x2 distintos, se va a cumplir que las raíces de esos números, si x1 y x2 son distintos, sus raíces también van a ser distintas, ¿sí? Por lo tanto, esta función sería inyectiva, y como es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto va a ser biyectiva, ¿sí? Y esta sería la gráfica de la función raíz de x, y efectivamente es biyectiva. Vamos con un ejemplo 2, nos dicen sea g de x, definido desde los reales menos 1 a los reales, definida por g de x igual a 1 partido en x menos 1. Determine si es biyectiva nuevamente. Entonces, esta función va a ser, vamos a ver si es inyectiva. Si tomamos 2x, entre ellos distintos, y le aplicamos la función, de alguna forma primero tendríamos que pensar en el denominador, ¿ya? Tenemos que, si a un valor yo le resto 1 y a otro valor distinto le resto 1, entre ellos también van a ser distintos, porque solamente le estamos restando una unidad, ¿ya? Entonces el resultado de restarle una unidad a cada uno van a ser distintos. Por lo tanto, acá si aplicamos, si multiplicamos de alguna forma por un inverso, estas divisiones también van a ser distintas entre ellas. Por lo tanto, esta función no es una función, es una función inyectiva, perdón, es una función inyectiva porque tomando dos valores que sean distintos de x, nos van a dar dos imágenes distintas, ¿sí? Entonces va a ser 1 a 1, es inyectiva, lo cumple. Pero G no es sobreyectiva, puesto que no existe ningún elemento, ¿cierto? Tal que nos dé la imagen 0. Si se fijan, estamos tomando como codominio todos los reales. Entonces, acá no hay ningún elemento que yo pueda ingresar en X y me dé imagen 0. Porque si X fuera 1, por ejemplo, se nos va a indefinir. Nos queda 1 partido en 0. Eso no es 0. Por lo tanto, no tiene aquí una imagen y ningún número que divida a 1 me va a dar el resultado 0, de alguna forma. Entonces, hay aquí un elemento que no podemos considerar, por lo tanto, el recorrido no es igual al codominio de la función. Así que no sería sobreyectiva, por lo tanto, la función no es biyectiva, es solamente inyectiva, pero no es biyectiva, ¿sí? Y aquí uno puede notar justamente, claro, tiene una asíntota en este valor, en el 1, según la gráfica de la función. Entonces, al tener una asíntota, justamente lo que va a ocurrir es que aquí no tiene una imagen definida para el x igual a 1. ¿Sí? No hay una imagen. Bien. Vamos con la definición de función inversa. Nos dicen sea f de x en y una función biyectiva. Esto lo debe cumplir para definir la inversa. Entonces vamos a definir la función inversa denotada por f a la menos 1. Esto es la notación. No es que la función la estemos elevando a menos 1, sino que es la notación de función inversa. Y la vamos a definir como f a la menos 1 de y igual a x. Esto lo cumple, ¿sí? Solo si f de x es igual a y, donde x pertenece al dominio de la función, ¿cierto? A nuestro conjunto de partida, por el que definimos nuestra función. Así que esta es nuestra definición de función inversa, y las funciones que poseen una inversa justamente se llaman funciones invertibles. Por lo tanto, cada vez que hablemos de una función invertible, estamos hablando de una función que posee su inversa. Algunas observaciones nos dicen que de la definición podemos deducir que la función inversa existe si la función f es biyectiva, y en caso de que se cumpla de que el dominio de la función inversa es igual al recorrido de la función, y también se va a cumplir que el recorrido de la función inversa es igual al dominio de la función. Eso se cumple, nosotros podemos hacer esa relación y va a ser una función biyectiva y cumple esa relación con las inversas. Podemos notar también que de alguna forma podemos definir la inyectividad de esta manera. Si tenemos la función f de x en y definido por f a la menos 1 de f de x a x. ¿Ya? Así podríamos nosotros definir nuestra función. No hay ningún problema que ocupemos esa notación, así que ahí tenemos algunas observaciones al respecto. Vamos con un ejemplo 3 y nos dice verifique que toda función afín
de R en R, definida por f de x igual a mx más n, con m distinto de 0 porque nuestra pendiente de nuestra función afín no puede ser 0, para que tenga inversa, justamente es biyectiva y su inversa es f a la menos 1, definida por esta expresión. Tenemos que verificar que eso se cumpla. Así que para esta función vamos a determinar quién es su inversa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer cada vez que nosotros intentemos encontrar una función inversa es despejar la variable independiente. En este caso, nuestra función, ¿cierto? La definimos como mx más n. Entonces, para despejar nuestra función, nuestra variable independiente, primero al f de x le restamos el n, ¿cierto? Y eso nos queda igual a mx. Y luego el m nos queda dividiendo. Por lo tanto, f de x menos n partido en m nos va a dar igual a x. Y ahí está nuestra función. Ahora sí, definimos que f de x es igual a un i, entonces nos va a quedar esta expresión porque f de x lo estamos llamando i. Y efectivamente es equivalente. Tenemos que hacer la acotación, si vamos a hacer algún cambio de variable, debemos definirlo en alguna parte de nuestro desarrollo. Entonces, primero despejamos la variable independiente, luego por definición de la inversa, sabemos que la inversa de la función f evaluada en i nos va a dar un x. Entonces, en el x, en vez de llamarlo x, lo vamos a llamar f a la menos 1 de i. Esto es por definición. Entonces, hacemos el cambio de variable y finalmente intercambiamos variables con el objetivo de representar nuestra función inversa justamente en términos de la función original que contiene a los elementos del dominio, ¿sí? A la variable independiente. Entonces hacemos el cambio de variable y donde tengamos ahí vamos a reemplazarlo por x. Y ahí nos va a quedar básicamente nuestra función inversa. Desde aquí, si ustedes no quieren hacer este cambio de variable, no hay ningún problema, es perfecto. Y acá tendríamos que continuar redefiniendo justamente, nos queda menos n partido en m igual a f a la menos 1 de i. Pero i no lo tenemos, entonces sería de f de x, porque nunca redefinimos f de x como i. Y ahora hacemos el cambio de variable igual a f de x, lo cambiamos por x para tener básicamente todo en términos de nuestra variable de independiente. Nos quedaría x menos n partido en m, y nos queda f a la menos 1 de x. Y llegamos exactamente a la misma expresión, así que no hay ningún problema del camino que ustedes tomen. Algunas observaciones de la función inversa es que en el caso de la función dada, no es, si la función no fuera biyectiva, porque falla la inyectividad, basta con restringir el dominio. Si nosotros restringimos el dominio adecuadamente, obtenemos una nueva función que puede ser una función inyectiva, ¿sí? Y en el caso de que la función no es sobreyectiva, restringimos también el codominio. Aquí uno siempre puede restringir para que la función que estemos definiendo sea biyectiva de acuerdo a algunas condiciones preliminares. Por lo tanto, si restringimos el dominio y restringimos el recorrido o el codominio más bien, para que sea igual al recorrido, podemos desde una función que no tiene inversa, porque no es biyectiva, podemos restringirlo y tener una función biyectiva. Vamos a un ejemplo ilustrativo. En este caso dice, considere la función f definida de menos 2 a 2 y de 0 a 2. ¿Ya? Esto sería nuestro dominio y esto sería el codominio, lo vamos a llamar codominio por el momento. Y si esto fuera igual al recorrido, entonces va a ser una función sobreyectiva. Y está definido como f de x igual a raíz de 4 menos x cuadrado. Ya esto basta con evaluarlo en la función. Si calculamos f de menos 2, nos da raíz de 4 menos 2 al cuadrado. Y eso nos va a dar 4 menos 4, raíz de 0 igual 0. Ahí está el menor elemento de nuestro recorrido. Y lo mismo con f de 2. F de 2 nos va a dar 4 menos 2 al cuadrado. También nos va a dar imagen 0. ¿Sí? Nos da imagen 0, claro, porque si vemos gráficamente acá dos elementos,
del dominio tienen una imagen igual en el conjunto de llegada. Por lo tanto, no es una función biyectiva, no es una función biyectiva. ¿Y cómo lo podemos ver? Habíamos dicho que si trazamos rectas que sean paralelas al eje X, estas rectas deben cortar solamente en un punto. La gráfica no puede cortar en más de un punto esa recta. Y estamos viendo que lo corta en dos. Por lo tanto, no es inyectiva y el resultado final sería que la función no es biyectiva porque no es inyectiva. ¿Sí? Básicamente podemos dar esa conclusión. Independiente de que ocupemos todos los elementos en el recorrido, pudiera ser sobreyectiva, pero no inyectiva. Debe cumplir las dos para que sea biyectiva. Y bueno, observemos que podemos restringir. Y al restringir, el dominio de f tenemos que va desde -2 a 2, según lo que definimos inicialmente, y que f no es inyectiva, pero si restringimos, vamos a poder hacerla inyectiva. Si nosotros quitamos esta parte de los x negativos, nos vamos a quedar solamente con un cuarto de esta circunferencia. Y en este caso, como tomamos elementos del 0 al 2 y trazamos rectas horizontales, podemos ver que la curva va a cortar a la recta solamente en un punto, porque estamos restringiendo el dominio de la función. Por lo tanto, aquí ya no van a haber dos elementos de x que nos den una imagen igual. Y aquí sí sería una función inyectiva. No hay ningún problema porque, bueno, podemos verlo gráficamente y también algebraicamente si luego empezamos a ingresar dos valores distintos de x, nos tienen que dar distintas imágenes. Y aplicando el método anterior, entonces restringiendo el dominio, obtenemos una función inversa. Esta función sí tiene inversa porque es inyectiva y sobreyectiva. Así que ya lo restringimos y nos queda perfecto. Algunos ejemplos gráficos de funciones que poseen inversas. Podemos ver aquí la función 3x menos 1. Su inversa va a estar dado por x más 1 dividido en 3. Ya esta es la función f, la que está en verde, y la función f a la menos 1, su inversa va a ser la que está en rojo. Esta recta que aparece en medio es la recta de la función identidad, y igual a x. Y eso lo va a cumplir, la gráfica de una función inversa lo va a cumplir siempre, ya que van a ser, se va a reflejar respecto a la recta y igual a x. Va a ser simétrica respecto a la recta y igual a x. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser como un espejo nuestra recta y igual a x. Para cada una de las imágenes, esta distancia, por ejemplo, va a ser igual a esta distancia, y así lo podemos ir viendo. Siempre una función con su inversa va a cumplir esa condición. Aquí tenemos la función x cuadrado, pero restringida, porque si no restringimos el dominio, esa función no es biyectiva. Tiene que estar restringido solamente para los x positivos. Si restringimos para los x positivos, claro, la función nos queda solo desde ahí en adelante, la recta en la curva en celeste, en azul, y su función inversa va a estar dado por raíz de x. Claro, porque si tomamos x negativos, algo al cuadrado, si queremos despejarlo, ese x si es negativo, no podemos calcular su raíz cuadrada, ¿cierto? Por lo tanto, no tendría inversa. Pero si restringimos su dominio a los reales positivos unidos al 0, sí tiene inversa y va a ser la función raíz cuadrada. Y nuevamente podemos ver esa simetría respecto a la recta y igual a x. Y finalmente tenemos otra función cuadrática, x cuadrado menos 2x, y podemos ver también su reflexión respecto a la recta y igual a x. ¿Sí? Acá nuestro espejo directamente de la función inversa con la función original. Algunas propiedades de la función inversa son las siguientes. Tenemos propiedades con la composición de funciones, así que f compuesta con su inversa, con f a la menos 1, de la variable y, no es nada más que calcular f de f a la menos 1 de y, ¿cierto? Evaluamos dentro de la función f la función inversa. Y esto, como la función inversa, bueno, tiene sus propiedades, por supuesto nos va a dar igual a la identidad, ya en este caso y. O también lo podríamos calcular con x, no hay ningún problema, que la función inversa, si evaluamos en ella la función f,
nos va a dar, como es respecto a su identidad, ¿cierto? Nos va a dar la inversa de esta expresión y básicamente nos va a dar igual a x, ¿sí? Entonces, toda función, básicamente lo que dice la propiedad 1 con la 2, que toda función compuesta con su inversa nos va a dar la identidad, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, el dominio de f tiene que ser igual al recorrido de f a la menos 1 y el dominio de la inversa de f a la menos 1 va a ser igual al recorrido de la función original, ¿sí? Aquí, nuevamente, la propiedad, ¿cierto? Tenemos que f compuesta con su inversa nos va a dar la identidad, ¿ya? Pero si ustedes escriben x o escriben y, en realidad es indistinto porque nos da la identidad, la función identidad y igual x. Por lo tanto, va a depender de con respecto a qué variable están trabajando, ¿ya? Y con respecto a qué dominio estamos tomando como referencia. Si f a la menos 1 o f. Si estamos trabajando con dominio del f a la menos 1 o con recorrido, perdón, o con dominio de f. Y vamos a un último ejemplo ilustrativo, y nos dice que sea f de R en R, una función definida por 3x menos 2, nos piden determinar su inversa, la composición, esta composición de funciones, y nos piden determinar el dominio y el dominio y el recorrido, de alguna forma, de f, porque recuerden que el dominio de f a la menos 1 es igual al recorrido de la función original. Y eso nos piden. Vamos con la primera solución. Dejamos la variable independiente. La idea es que siempre que queramos nosotros trabajar con una función para encontrar su inversa, despejamos la variable independiente. Entonces acá vamos a sumar el inverso aditivo, ¿cierto? Y nos va a quedar más 2. Y vamos a dividir, o más bien multiplicar por el inverso multiplicativo, y nos queda dividiendo en 3. Por lo tanto, nuestra expresión, si se fijan, x lo vamos a cambiar por nuestro f a la menos 1 de la función. Ahora, si quieren cambiar f de x igual a y, no hay ningún problema. Esto es y esto es y. ¿Ya? Y esto también les quedaría como y. Deben definirlo al principio si lo van a trabajar. Por lo tanto, nos queda f a la menos 1 de la función, cambiando, ¿cierto?, nuestras variables. Finalmente nos va a quedar que vamos a tener f a la menos 1 de x va a ser igual a x más 2 dividido en 3. ¿Sí? Recuerden que al final cambiamos la variable para dejar todo en términos de nuestro dominio, ¿sí? De los elementos que están en el dominio respecto a nuestra variable independiente. Luego nos pedían el dominio de la función. El dominio de la función original, como es una función lineal, en realidad una función afín, ¿cierto? Porque está trasladada. Tenemos que el dominio son los reales, ¿sí? El recorrido de esta función también son los reales. ¿Y cómo podemos ver el recorrido? Con el dominio de la inversa. Recuerden que el dominio de la inversa es el recorrido de la original. Y acá también puede tomar cualquier valor real. Negativos, positivos, el 0, no hay ningún problema porque no hay restricciones especiales. Así que aquí tenemos el dominio y el recorrido, ¿sí? Y finalmente, la composición. ¿Cómo nos va a quedar esta composición? F compuesto con f a la menos 1 nos va a quedar igual a f de, ¿quién es f a la menos 1? Va a ser x más 2 dividido en 3. Eso es lo que nosotros estamos evaluando. F de f a la menos 1 de x. Eso ya lo encontramos. Lo reemplazamos, ¿cierto?, por el valor que nos dio, que era este valor, o esta expresión más bien. Reemplazamos y lo que hace la función f, recordemos la función f, está definida como 3x menos 2. Entonces a su variable, que es toda la inversa, la multiplica por 3 y le resta 2. Por lo tanto vamos a hacer eso, multiplicar por 3, ¿qué va a pasar? Se nos van a cancelar esos 3. Y luego nos queda x más 2 menos 2 y se van a cancelar los 2. Por lo tanto nos queda solamente x. Y a la inversa, justamente, calcular la inversa y dentro de ella evaluar la función f de x, lo que está pasando es que dentro de la inversa nosotros ingresamos el 3x menos 2.
¿Y qué hace la función inversa? La función inversa la definimos como el x que entra, yo le sumo 2 y lo divido por 3. Por lo tanto, a este x que entra, yo le sumo 2 y lo divido por 3. ¿Sí? Acá los dos se van a cancelar y nos va a quedar un 3x partido en 3. Y acá también se van a reducir y nos va a quedar solo el x. Por lo tanto, se cumplen nuestras condiciones que vimos al principio, ¿sí? Estas propiedades de la función inversa. Ahí pueden verificarlo, intenten hacerlo por su cuenta, y si quieren reforzar, pueden utilizar también las actividades propuestas 2.1, que están en la página 64 y 65, del texto de apoyo, que es básicamente el cálculos. De igual manera, les dejo la bibliografía recomendada, que es el libro Cálculos, acá están las páginas 63 y 65, y el precálculo de Stuart, que sería de la página 199 a la 207, que se hablan de estas temáticas de las funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas, y también de la función inversa como tal. Espero que les sea muy útil la clase y nos vemos en otra ocasión.